Escucha ahora El Patio de la Cultura, con María José Martínez y Juanjo Fernández Palomo, con la colaboración de Fundación Cajasur. Muy buenas tardes, nuevo espacio del Patio de la Cultura. Hemos abordado muchos desde el mes de septiembre y hoy nos vamos a adentrar en el mundo de la participación ciudadana y de la educación en el patrimonio, que se está convirtiendo ya en toda una referencia y base para trabajar en nuestras ciudades. Viene así planteado desde Europa, desde el Consejo de Europa, aunque tiene un camino mucho más largo. Ya contaba ese derecho a la participación en el patrimonio, la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, pero ahora cobra incluso más vigor, porque cómo se mantiene nuestro patrimonio, cómo lo interpretamos, qué posibilidades tenemos o qué potestad o autoridad debemos tener la ciudadanía en estar presentes en ese patrimonio, pues todo esto lo vamos a abordar aquí en el Patio de la Cultura. Juanjo Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, vamos a seguir aprendiendo sobre patrimonio, en este caso, como bien decías, de la participación activa, suponemos y queremos, de los habitantes, de la ciudadanía y también de la educación de las generaciones más jóvenes. Seguimos hablando de artículos. En el artículo 46 de la Constitución Española dice lo siguiente: los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Bueno, pues si analizamos bien el artículo, vemos que concede a los ciudadanos el derecho a que los bienes integrantes del patrimonio cultural sean objeto de una debida conservación por parte de las administraciones públicas. Sin embargo, implícitamente se aleja a esos mismos ciudadanos de la capacidad de su protección, dejándolos como simples destinatarios de las acciones que éstas llevan a cabo. El Estado se erige de esta manera en tutor y único responsable del patrimonio. Creemos que es una concepción anticuada acerca de su protección y conservación, posiblemente heredada de los siglos XVIII y XIX, y que está basada en una estructura jerarquizada y hasta diríamos paternalista. De esto vamos a discutir aquí, supongo, en esta buena mesa de reflexión. Afortunadamente queremos creer que cada vez hay más ejemplos de que la ciudadanía interviene y decide colectivamente en asuntos relacionados con nuestro patrimonio histórico y cultural. Vamos a poner algunos de ellos sobre nuestra mesa, ejemplos que tienen a la ciudadanía, a los habitantes como protagonistas. Y también lo hemos dicho, hablaremos de educación, del conocimiento que sobre el patrimonio tienen o van adquiriendo las generaciones más jóvenes, las acciones que para ello se llevan a cabo en los centros de enseñanza, cómo aprenden sobre la historia y la cultura de nuestro patrimonio in situ, haciendo de la ciudad el escenario para la educación, cómo se implican diferentes departamentos de los centros educativos, qué descubren los alumnos en el casco histórico, cómo lo valoran y cómo aprenden a cuidarlo. En esta serie de programas nunca dejamos de recordar que una declaración oficial de Patrimonio de la Humanidad es, sin duda, un orgullo, pero también una obligación. Gracias, Juanjo. Pues vamos a presentar a esta mesa, la que tenemos hoy conformada, y empezamos. Yo voy a empezar por mi izquierda, si nos ven, que nos van a ir situando dentro del estudio. Es Ana Zamorano, ella es arqueóloga, que está vinculada y trabajando en Medina Zara desde hace muchísimos años. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, además eres la presidenta de la Asociación de Amigos de Medina Zara, y ahí ya se establece y se vertebra, ¿no?, esa participación ciudadana en el patrimonio. Exactamente. Somos una asociación joven relativamente, pero creo que muy activa en la ciudad y además una asociación que nuestra intención siempre es tener un voto, ¿no?, y una palabra en el debate ciudadano, sobre todo si tiene que ver con el patrimonio. Y me ha gustado mucho la introducción que ha hecho Juanjo, porque justamente ese artículo 46, y bueno, no sé si ahora o ya después podemos hablar de ello, nos da todo el sentido del mundo, y últimamente además hemos llevado a cabo algunas acciones de las que podemos hablar, si queréis, un poco más adelante. Claro que lo haremos, y tenemos una hora para avanzar en todo lo que se está trabajando aquí en la ciudad. Juana Pérez Girón es otra de nuestras invitadas. ¿Qué tal, Juana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Representante del mundo vecinal. Del mundo vecinal. Que además está muy implicada, llevas implicada en el mundo de la cultura y el patrimonio, en este trabajo vecinal activo que lleváis en Córdoba desde hace mucho tiempo, porque lo conoces bien. Mucho, hasta me fui cansada de sí, he estado como 20 años de presidenta, casi ya, de presidenta de la Asociación de Vecinos La Cerquía. Una asociación que, tal como su nombre indica, pues está en pleno casco histórico, y ya cuando yo llegué se estaba defendiendo el casco histórico. En el tiempo que yo estuve se ha estado defendiendo el casco histórico, su mantenimiento, porque como bien se ha dicho,
cuando se nombra Patrimonio de la Humanidad, hay que tener mucho cuidado en mantener ese patrimonio, por más que es lo que intentamos desde el movimiento vecinal. Y por nuestra parte, pues seguimos teniendo muchas deficiencias por parte de la Administración a la hora de mantener ese patrimonio. Y en eso seguimos, aunque esté un poco fuera, pero todavía sigo en esa lucha. Y hablaremos del plan de gestión del casco histórico. Sí. Eso es un documento que ahora explicaremos a la ciudadanía. Es muy importante para el futuro de qué usos, qué planificación, qué conservación, qué protección debe tener nuestro casco histórico. Un documento muy importante. Gaya Redaeli, bienvenida, Gaya. Hola, buenos días. Gaya Redaeli, la conocen, también ha pasado por este programa, por estos estudios mucho. Es arquitecta, fue directora general de Vivienda de la Junta de Andalucía, trabaja en ese ámbito de la gobernanza participativa, ¿no?, que plantea la Convención de Faro, también en el Consejo de Europa, y por supuesto viene a representar a su asociación Pax Patios de la Cerquía, que es Premio Europa Nostra, que trabaja en la recuperación de esas relaciones de vida y de esa cohesión de la ciudadanía en las casas patio de nuestro casco histórico. Sí, buenos días a todas. Sí, efectivamente, eso es algo que en esta ciudad tiene bastante relevancia, ¿no? O sea, el tejido del casco histórico, como bien han dicho mi compañera, pues tiene una presencia importante, no solo desde el punto de vista urbano y arquitectónico, sino también desde un punto de vista antropológico y social, dentro a una casa de vecino y en el conjunto del casco histórico. Eso es algo que la propia UNESCO declaró como patrimonio inmaterial y es posible que esté en peligro, ¿no?, con algunos procesos de globalización como el turismo de masa y cosas que están afectando bastante al valor social del patrimonio que la Convención de Faro reconoce, ¿no? Uh-huh. Y en la pata educativa, con nosotros el profesor José Manuel Lara, profesor del IES El Tablero. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? En este caso, desde el IES El Tablero se está trabajando en actividades de conocimiento del patrimonio, de aplicación práctica de todo lo que dais en las materias, en tu caso arte, historia, para que el alumnado lo conozca bien y también lo sienta suyo, que esa es la base, ¿no?, de la participación. Sí, es cierto. Hace ya varios años, dentro del programa de Vivir y Sentir el Patrimonio de la Junta de Andalucía, se han ido organizando una serie de tareas, de actividades, ¿no?, actividades extraescolares y complementarias, que es como se denomina oficialmente, con vista a sacar de fuera del aula al alumnado, para que vea y visualice y se ponga en contacto la realidad presente, pero no solamente desde un punto de vista teórico, sino también práctico, ya que lo implicamos directamente en su propia enseñanza. Y lo vamos a contar. Aquí viene un alumno que está implicadísimo y que conoce el patrimonio, y ya nos consta que hemos hablado un poquito fuera, de dentro, incluso parte de fuera de España, pero que ya conoceréis de la ciudad importante, que se llama Pablo Valdivia. Hola, Pablo. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿y cómo te interesa a ti el patrimonio después de todas estas actividades, lo que hacéis ahí en el IES El Tablero? Bueno, como bien ha dicho ya mi profesor, efectivamente es importante sentirse parte del patrimonio, sentir que, bueno, pues es algo de lo que disfrutamos, de lo que debemos disfrutar todos y efectivamente debemos salvaguardar. Y como bien has dicho, fuera y dentro de Córdoba y sobre todo para también, además de disfrutarlo, aprender sobre la historia mediante el patrimonio y para el futuro, en fin, de los jóvenes también es muy importante. Si queremos dedicarnos al patrimonio, pues que es un trabajo muy bonito que llena de vida también. Pues muchísimas gracias, buena mesa, ¿no, Juanjo? Hombre, una mesa fantástica, tenemos participación, tenemos educación y tenemos ganas de participar y de educarnos. Vamos a hacer un poco un trabajo divulgativo. Quienes nos estén escuchando pensarán, bueno, el patrimonio, como decías, ¿no?, es una cosa de gestión pública, las administraciones están ahí, pero ¿cómo explicaríais a la gente que no está tan cercana a ese activismo qué utilidad tiene la participación en el patrimonio? Porque muchos pueden pensar, bueno, cada uno a lo suyo, ¿no? La administración, la parte de cultura que se encargue de esto, nosotros como ciudadanos solo a disfrutarlo, pero ¿por qué tiene que estar la participación ciudadana, Gaya? Bueno, se han dado muchos pasos desde hace tiempo, ¿no? Hubo sobre todo algunas convenciones o de organismos internacionales como la UNESCO, el Consejo de Europa, que empezaron a hablar y a determinar, por ejemplo, con la Convención de Granada, sobre el papel del público y la obligación del público de mantener y conservar el patrimonio, pero siempre el patrimonio era considerado como un edificio público, un edificio institucional, una iglesia, un palacio, ¿no?
Ya luego hemos dado otros pasos. Ya hay la Convención de París que determina el patrimonio inmaterial y por lo tanto se evidencia que no es solo edificios, sino también el patrimonio tiene que ver con las personas. Y bueno, y el Consejo de Europa, como decíamos antes, con la Convención de Faro, que fue aprobada en el 2005 y ratificada por este país, España, en el 2022, por lo tanto es de obligado cumplimiento, pues ya se abre a otros caminos. O sea, el patrimonio es un conjunto histórico, su relación con el paisaje y su relación con las personas. De allí que algunos de estos patrimonios ya no son solo grandes edificios institucionales, sino son las casas de todo el mundo, como es el casco histórico de Córdoba, ¿no? Y por otro lado, ese principio de toma de decisiones no solo afecta al patrimonio en general, ¿no? Que es el derecho, por ejemplo, a convivir en una ciudad, que es el derecho a la vivienda, pero que también que es el derecho a la ciudad, que es aquello que nos permite a todos y todas tomar decisiones sobre el futuro de nuestro entorno y de nuestra forma de convivencia. De allí que en ciudades como esta, de altísimo valor patrimonial, reflexionar sobre cuál es el papel de las personas, que además suelen ser propietarias de mucho del tejido urbano y residencial del casco, y por lo tanto tienen que tomar decisión sobre eso porque es privado. Bueno, pues entonces eso abre a caminos que son bastante interesantes, de más que participación yo llamaría gobernanza, ¿no? Gobernar es decidir conjuntamente en lo que la Faro llama comunidad patrimonial el futuro de nuestro entorno, ¿no? Y eso es bastante importante porque abre de toma de decisiones llamada de arriba abajo a toma de decisiones más horizontales, donde todos, administración pública, asociaciones vecinales, universidades, ciudadanía en general, tomamos partida en este ajedrez que es la ciudad, ¿no? Y por tanto, pues hay que establecer esos mecanismos, que hay que un poco buscar cuáles son los mecanismos que permiten equilibrio en la toma de decisiones, ¿no? Sí, además la evolución del desarrollo del casco histórico también hay que tenerlo en cuenta. En el desarrollo a partir, yo creo que incluso desde cuando se nombra la mezquita Patrimonio Mundial de la Humanidad en el 84, y después en el 94 a todo el conjunto histórico, que sabemos que son 230 y pico hectáreas. Entonces, todas las mejoras, porque si echamos la vista atrás y conocemos Córdoba y su entorno en el casco histórico, como estaba, la verdad es que daba pena. Los turistas no pasaban de la esquina de Cardenal González con la calle La Feria hacia adentro porque les daba miedo, incluido a los guías, introducirlos en esta parte de la ciudad. Entonces, ahí el movimiento vecinal estuvo participando de forma continuada en la mejora de la infraestructura, equipamientos, que por desgracia con esas mejoras se han perdido lo que es el mercado de cercanía. Ya no existen tiendas, teníamos calles que estaban completamente llenas de tiendas de cercanía. Todo eso ha ido desapareciendo y sabemos también en pos de qué, en pos de viviendas turísticas y todo dedicado al turismo. Por esa parte estamos, lógicamente, muy descontentos los vecinos. Cada día escuchamos a más vecinos que se están yendo de la ciudad, que parece que contamos mentiras, pero no es así. Hasta incluidos amigos cercanos que están ya comprándose viviendas fuera de la ciudad. Entonces, hay que seguir. Yo creo que una parte importante por la que se amplió el patrimonio al casco histórico era por sus habitantes. Es que estaba habitado, estaba vivo. Y yo ya estoy cansada, y aquí lo digo muchas veces en los artículos de opinión, de escuchar al alcalde cada vez en cualquier foro decir que la idea es mantener un casco histórico vivo y habitable y amable. Y eso, pues, no es cierto. Eso es que hay que vivir aquí para saber que no es cierto. Entonces, sí, debe de haber ese plan de gestión, que a ver si se lleva a cabo, porque después hay muchos planes, como los estratégicos, que no sé cuántos se han hecho de la ciudad, que se han quedado después en un cajón, que no se han desarrollado. Y, bueno, esperemos que este plan de gestión del casco histórico se lleve a cabo y se vaya desarrollando poquito a poco. Que además es un plan que plantea la gobernanza. Sí, totalmente. Sí, en principio, desde que en Córdoba se creó
la participación ciudadana, fuimos una ciudad pionera en la participación ciudadana y nos estamos quedando atrás porque han venido ciudades posteriormente que están desarrollando igual ese mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones. Y nosotros nos estamos quedando atrás y fuimos los pioneros. Entonces habrá que pensárselos un poquito. Ana, sí. En este caso estáis trabajando y casi donde no llega la financiación incluso, porque yo entro aquí en que hasta la falta de financiación de las administraciones se puede suplir con una buena gobernanza donde la participación ciudadana también incida en el mantenimiento de nuestro patrimonio. Y desde la asociación hacéis muchísimas cosas y colaboración con la parte institucional que está gestionando, por ejemplo, Yacimiento, a través de muchísimas actividades. Sí, nosotros como asociación ciudadana sin ánimo de lucro, pues nuestro objetivo siempre es, por un lado, ser un poco garante de los valores del patrimonio, que es lo que tiene sentido a través de la ciudadanía y de la propia concepción del patrimonio, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros colaboramos no solo con el propio sitio, dentro de la medida en la que el sitio nos lo permite, que pues cuanto más nos lo permitan, mejor para nosotros, pero siempre lo hacemos efectivamente sin financiación y cuando necesitamos la financiación lo hacemos a través del micromecenazgo. No recibimos ningún tipo de subvención. En algún caso puntual, algún organismo público ha colaborado con nosotros, pero han sido casos muy, muy puntuales. Por regla general, todo lo que llevamos a cabo lo llevamos a cabo a través de los miembros de nuestra asociación, incluso en colaboración con otras asociaciones a nivel patrimonial que hay en la ciudad, que hay hasta 7 asociaciones. O sea que creo que tenemos un peso importante a la hora de velar un poco, ¿no?, porque la conservación y la tutela del patrimonio se haga siguiendo cuanto menos lo que dice la ley. Y bueno, no siempre nos hemos visto considerados como creemos que debemos serlo, porque al final somos los ciudadanos, efectivamente, desde esa gobernanza, los que debemos de estar absolutamente implicados en nuestro patrimonio, conseguir que sea un patrimonio vivo y conseguir que el patrimonio nos haga felices, no infelices, porque al final el patrimonio no sirve de nada si no tiene esa función dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y eso, poder vivir en el casco de una forma cómoda, de una forma, bueno, pues como podría vivir en cualquier otro barrio, sin que el patrimonio suponga un obstáculo, ya no por el patrimonio en sí, sino por cómo el patrimonio se está gestionando desde las propias administraciones, ¿no? Yo no sé, profesor, si este tipo de conversaciones salen, de charla o de debate, sale cuando vamos con los alumnos por el casco histórico, en esas actividades complementarias. Si se preguntan quién vive aquí, si está solo el de la garrapiñada de la esquina o el McDonald's. Voy a cambiar un poco la dinámica. Vale. Salen de su barrio. Ya venía comentando a Pablo que ellos tienen el sentido de aislamiento. La estación sirve de vía, el vial norte sirve de límite fronterizo. Desde la geografía de la percepción, evidentemente es la frontera y más allá. Y solamente estas excursiones pueden contribuir a que visualicen la existencia de una serie de edificios que son productos de una historia profunda de esta ciudad, productos de la actuación de su gente, y que el resultado actual es de todo el bagaje cultural que se ha ido haciendo. Este tipo de debate supongo que ellos ni se lo plantean. No veo en ellos un debate. Quizá en algunos de ellos la cuestión estética, la cuestión visual, me gusta, no me gusta, es más agradable. Yo creo que él también puede responder un poquito a esa concepción. También quería puntualizar un poco anteriormente a lo que ellos, que esa percepción del patrimonio como una diversidad mayor al monumento también se percibe en nuestras excursiones. Y las excursiones cada vez se hacen más diversas y según vayamos manifestándonos a lo largo de la charla, diré algunas de las que nosotros llegamos a realizar. O sea que ya está bien, ya se capta, ¿no?, esa cosa que es superior, ¿no?, a la parte física. La diversidad no es solamente edificio, la mezquita no deja de serlo, son unos paseos literarios, unos paseos por el campo, por ejemplo, por el sendero de la Cuesta de la Tradición, para ver geología y aterrizar hacia
hacia la ermita, viendo un poquito de arte, del mundo espiritual cordobés a lo largo de la historia, con lo cual se pueden profundizar en conocimientos muchísimo más diversos y mucho más transversales a la realidad que vemos. Y por eso necesitamos muchas veces conectar con otras materias. Por ejemplo, alguna de las excursiones que se ha hecho es el módulo cordobés a través de la mezquita, que lo trabajó precisamente una compañera que se ha jubilado hace poco. Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? ¿Os planteáis esto del patrimonio que tenéis en la ciudad, este debate que se está viendo aquí, cómo los vecinos y vecinas que están en el casco histórico también tienen que estar en el patrimonio que está ya reconocido? Pues ciertamente es muy difícil vivir en Córdoba sin plantearse estas situaciones, ya que estamos rodeados de patrimonio allá donde vayamos y, como ha dicho bien mi profesor, siempre que bajamos, por así decirlo, del Vial Norte, vamos a la zona de la mezquita, al casco histórico, es cierto que sí, bueno, se tiene cierta inquietud, sobre todo por la estética, cuando hemos ido a la sinagoga, a la mezquita, al Alcázar, pues lo que más llama la atención a los adolescentes, sobre todo, es la estética. Pero gracias a estas excursiones es cierto que se puede indagar más en la historia que hay detrás de estos patrimonios y es verdad que es muy difícil sin el apoyo escolar, por así decirlo, de entrar en ese mundo histórico, que te cuenten cosas, ¿sabes? Porque saber cosas por ti mismo obviamente no vas a saber, sino que necesitas pues una referencia, un punto de apoyo, que son efectivamente estas actividades que ha dicho mi profesor. Pablo, ¿cómo notáis la diferencia entre una judería, todo lo que hay allí, lo que observas, establecimientos, vida, edificios, con la que ves en otras partes del casco histórico? Es cierto que en la judería, por así decirlo, se ve como un barrio un poco más, ¿cómo decirlo?, un poco más agrupado todo, con menos riqueza que el que hemos visto a lo mejor en la mezquita o a lo mejor Medina Zahara, pues son elementos muchísimo más, pues se ve la grandeza. Es verdad que, aunque hablamos siempre de la Córdoba de las tres culturas, algunas culturas tienen más peso que otras y pues efectivamente se puede notar en esa diferencia. Y bueno, pues como has dicho, la judería se separa de a lo mejor pues esa zona de la Córdoba musulmana, de la zona islámica o de la zona cristiana también incluso. Y sí, bueno, más o menos eso. Uh-huh. ¿Y tú te imaginas, perdón un momento, Pablo, te imaginas viviendo al lado del Alcázar? No dentro ya, como un emir, sino en el barrio de al lado. Es cierto que, bueno, una duda que me surja muy frecuentemente, pero cuando, en mi caso particular, cuando voy con mis amigos, paseo por allí, es cierto que siempre nos llama mucha atención pues la idea de vivir en un patio, de poder disfrutar. Es una vida totalmente diferente, pero, hombre, tiene su parte buena, ¿no? Sobre todo una cuestión muy estética. Yo me siento bastante arraigado a Córdoba y al patrimonio de Córdoba, y es cierto que vivir más cerca del Alcázar, por ejemplo, sería una buena experiencia, pero claro, como dice el profesor, más allá del vial, es todo bastante urbano, muy metido en ese comercio capitalista, por así decirlo. Siempre hay muchas tiendas alrededor, otro ambiente totalmente diferente. Pero sí es cierto que pues la zona del casco histórico es Quería decir algo, José Miguel. Pablo, ¿la Sarquía te suena? Sí, el barrio de la Sarquía. Sí. ¿Pero te suena a ti mucho? No solemos pasear por allí. Hace unos años hicimos Debéis de traerlo también por aquí, por la zona de la Cerquía, que no solamente sea el entorno de la mezquita y la judería. Una de las excursiones que se hacen en segundo bachillerato es la Córdoba cristiana o la Córdoba de la Iglesia Fernandina, con lo cual sí se adentran y además en nuestro departamento de historia cuidamos hacerlo normalmente. Te quiero decir que respuesta hay. Sí. Vale. Gaya, ¿qué querías decir? Hace unos años, como Asociación Pax, hicimos una colaboración con un centro educativo Medina Zahara y, por supuesto, hablando de los patios, y en concreto los de la Cerquía, ¿no? Y los chavales de 15, 16 años de repente llegaron a preguntarnos, ¿así en los patios se vive? Es decir, que dentro de la propia ciudad, ¿no?, como es el caso del que estamos hablando,
digamos, hasta el concepto de los patios se ha visto trastocado en un imaginario que es casi ya no es ni siquiera lo que es habitable, ¿no? Que es donde se vive normalmente, ¿no? Sino que se empieza a solapar un poco con los usos mercantiles, ¿no? Y turísticos, y entonces eso es fatídico, ¿no? Porque, claro, la gente joven es la que tiene el futuro en mano, el futuro de esta ciudad, ¿no? Y por lo tanto, por lo menos esos paseos son de agradecer bastante desde el ámbito educativo, ¿no? Hay que plantearle primero desde nuestro instituto, que es un barrio totalmente nuevo. Ellos conocen el barrio residencial de no edificios muy altos, pero no deja de ser un piso que no ha tenido el contacto con los patios de los pueblos o los patios de los barrios más arraigados aquí en Córdoba. Sí, además con su edad, con la edad que tienen, imposible que hayan vivido lo que se vivía en un patio, en una casa de vecinos. Eso es imposible. Ellos ya han conocido la parte por la que pueden que mueran los patios, que es cuando se nombran patrimonio también de la humanidad, que ya sí es que se convierte en sacarlos a concurso en el mes de mayo. Y eso es lo que ellos están viviendo, por eso se extrañan cuando le dice que se vive en el patio. De hecho, yo creo que habría que cambiar el título de este programa, del patio de la cultura a la cultura del patio. La cultura del patio, muy buena idea. Es la que tiene que impregnar. O hago una pregunta a todos. ¿Visitáis los patios desde que están declarados? No, yo no. Yo vivo en uno. A mí me pasa también lo mismo. Yo creo que aquí hay se está poniendo sobre la mesa un tema fundamental, ¿no? Que tú lo acabas de decir, ¿no? ¿Qué sucede cuando algo se convierte en patrimonio mundial, ¿no? Yo creo que tenemos entre todos que luchar porque esa declaración tan importante que esta ciudad tiene 4 no signifique el estancamiento, no signifique la pérdida de vida, ¿no? Es que eso es muy difícil, Ana, y tú lo sabes, sí, y se está viendo. Es que los patios, los que se están manteniendo son todavía personas que se han criado en el patio, ya son mayores, y entonces no están encontrando relevo, que cada año cuando va llegando la época de los patios se habla de eso. Va a haber patios, se van a incluir patios que tengan nuevos habitantes, por decirlo entre comillas, y se encuentran muy poquito, porque es que los mayores que llega un momento que no pueden estar en esa casa solos, entonces tienen que dejar, y eso es lo que hay que procurar evitar, pienso yo, no sé cómo. Bueno, claro, aquí hay una cuestión, antes apuntaba Juana, a la cuestión de falta de servicios en los barrios, o cómo se han ido degenerando los barrios del casco histórico, dando fuerza a una función turística o de uso de ocio, y dejando a un lado a toda la ciudadanía que se encuentra en el casco histórico, y que esto viene desde hace muchos años y por eso sufre esos problemas. La ciudadanía convencional, digamos, que no está acostumbrada a vivir en el casco, cuando se plantea adquirir una vivienda piensa, bueno, ¿cuáles son los beneficios de estar allí y después los problemas que voy a sufrir, ¿no? Y tal vez esos problemas deberían resolverse, pero también tenemos una declaración de Patrimonio Mundial que no ha dado un espaldarazo a esa forma de vida en los patios, sino que ha transformado, como decía Gaia, ¿no? El que veamos los patios como algo turístico a visitar totalmente. Y arquitectónico. Bueno, de hecho, bueno, la Asociación Pax Patio de Cerquía está buscando ese camino con todas las dificultades y lo que como asociación cultural podemos hacer, ¿no? Justo, ¿no? El sistema de las cooperativas de vivienda permite esa forma de decisión dentro de un patio más horizontal, esa forma de gobernanza que intenta hacer hoy actual la posibilidad de recuperar una casa de vecino con un sistema, digamos, más actual, ¿no? Que ya no es el único propietario con varios inquilinos, familia, digamos, y con sistema higiénico, digamos, discutible, ¿no? Una cocina, un baño, sino una cooperativa, un elemento que reúne a varias personas que quieren compartir ese patio y por lo tanto es la única propiedad que permite la coexistencia de diferentes viviendas. Ese es un sistema, ¿no? Que intenta a la par que hay que llegar a los propietarios de los patios, porque claro, con los que, como tú dices, ya no necesitan ese bien o por una razón o por otra ha envejecido la población, pero sí es cierto que hay
un vínculo emocional que nosotros estamos detectando en esas personas que tú dices mayores que viven, o hasta en sus hijos que se han ido a las afueras y sin embargo siguen manteniendo en su memoria ese tipo de convivencia, y es un momento de transición fundamental antes de que se pierda. La verdad que el sistema turístico es muy agresivo. Muy agresivo y por lo tanto deberíamos hacer una pequeña revolución ya, porque ya estamos al límite, al borde. Porque después también escucha que no estamos todavía saturados. Cuando ha salido la ley andaluza de control de apartamentos turísticos y viviendas turísticas, si habéis leído la respuesta de nuestro alcalde en la prensa, es que todavía no estamos muy saturados, que cuando llegue el momento que ellos consideren que estamos saturados, entonces empezarán a actuar. Y aquí tú por cualquier calle que vayas... Alcalde y presidente de la Federación Andaluza. Efectivamente. Y por cualquier calle que vayas estás viendo o que están haciendo hoteles o que están haciendo una obra pero en una casa para apartamentos turísticos. Tenemos un caso ahora muy reciente, aunque no venga a cuento, que creo que no viene a cuento, pero bueno, tenemos un señor que lo van a desahuciar cuando él lleva pagando su alquiler durante 15 años de forma religiosa mes a mes, porque el que era dueño de piso sí le quitó la Caixa al piso y se lo vendió a un fondo buitre, y el fondo buitre dice fuera porque yo quiero aquí hacer un apartamento turístico. Entonces, es que eso es lo que estamos viendo todos los días. Y en la Cerquía Norte, porque yo podemos considerar, aunque somos la Cerquía nada más, somos la Cerquía Sur, y en la Cerquía Norte, que dicen, ay no, pues aquí estamos muy tranquilitos, que tengan cuidadito que va para allá, ¿eh? Día a día va para allá. Entre otras cosas porque hay muchos solares y casas vacías y se están aprovechando todas para esto. No. Yo creo que sabemos todos que se está produciendo una burbuja que va a explotar, y lo que tenemos que hacer es justamente a través de la participación ciudadana. Yo creo que la única vía ahora mismo, porque que somos tan conscientes del peligro que está suponiendo esa turistificación de las zonas patrimoniales de la ciudad. ¿Y no habéis fijado? No creo que la declaración de patrimonio persiga eso en ningún caso, al contrario. En el caso de Medina Zara, que nosotros la vivimos directamente, para el evaluador de ICOMOS que vino, fue fundamental el papel de la Asociación de Amigos de Medina Zara. O sea que todos sabemos de la importancia del sitio, eso nadie lo va a negar, pero él evaluó las relaciones del sitio con cada uno de sus vecinos, con las asociaciones, y lo que le dio el carácter de patrimonio mundial no es solo el valor histórico-arqueológico del sitio. O sea, el valor histórico-arqueológico en el caso de Medina Zara no es nada si no hay unos ciudadanos detrás que disfrutan el sitio, que comprenden el sitio, que participan en el sitio. Igual en el casco, igual pasó en el casco. Exactamente. Ahí predominó, influyó muchísimo la cantidad de habitantes que todavía tenía el casco. Desde la administración, la administración, sea del tipo que sea, y esté en el lado del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, tiene una responsabilidad enorme. Pero si ella no está siendo capaz de cumplir con su responsabilidad, nuestro papel es fundamental. O sea, el tejido asociativo que hay en esta ciudad, yo creo que es muy importante, pero además es importante que los organismos comprendan que tienen que escucharlo. A nosotros nos ha pasado recientemente una cosa que mandamos un escrito a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento a raíz de la situación en la que se encuentra Cercadilla, que es la puerta de acceso a la ciudad, o sea que es terrible como se encuentra. Una situación absolutamente bochornosa para la ciudad. Enviamos un escrito pidiendo al propietario, que es el Ayuntamiento, y a la Junta de Andalucía, que es la encargada de la tutela, que ejerciese cada uno su responsabilidad. Lo firmamos, lo hicimos, las 7 asociaciones, y no lo han contestado. Hace 3 meses. Que responden muy poco. Y eso, o sea, desde nuestro papel como ciudadanos tenemos que reclamar que se nos considere, porque ellos no son nada sin nosotros. Es verdad que una ciudad como Córdoba no puede tener Cercadilla justo a la puerta de la estación de trenes, bueno, que ya tuvo su responsabilidad. Exactamente. En la degeneración de ese yacimiento, ¿no? De esa riqueza. Pero claro, tener un espacio de maleza como si fuera un sitio muerto, ¿no? Abandonado.
con una ciudad patrimonial como Córdoba. Claro, pues igual le está pasando con el casco. Lo que pasa es que el casco está habitado, está habiendo un abandono de los patrimonios mundiales. O sea, el éxito de un patrimonio no es el número de visitantes. El éxito del patrimonio es que el patrimonio, por supuesto, se conserve como debe y que el patrimonio llegue a los institutos, llegue a los niños, que ellos entiendan que el patrimonio no es solo la belleza de la mezquita, la importancia de la arquitectura del siglo X, del callejero. No. El patrimonio es haber sabido compaginar todo eso con la vida cotidiana y que la vida sigue existiendo en esos sitios, pero no la vida que planta un turista que viene, se toma 2 Coca-Cola, se va y no le importa, y ya no le importa más la ciudad, ¿no? José Manuel. Al respecto, me lo habéis dejado bien claro. ¿Cómo puedo enseñar yo quizá el edificio, no voy a decir palacio, porque la funcionalidad no está muy clara, unos mayores edificios del siglo IV que se construyó en el Imperio Romano, cuando no los podemos ni ver, ni se ha ejercido la posibilidad de establecer allí un centro de interpretación. Yo es que lo veo desde la valla, digo, aquí estuvo este edificio que se dice tal cosita, pero poco más se puede profundizar. Y más allá es transmitir que el patrimonio no se cuida. Y eso pasa también muy bien mucho por la Axarquía, que hay muchos edificios abandonados, incluso casas señoriales que se están abandonando totalmente y solares también. Tapiadas, que se hizo incluso un inventario de todas las casas tapiadas. Tenemos un inventario de solares y de casas Amador, tiene hecho uno. Y después... se me ha ido Antonio, se me ha ido el apellido de Antonio, que trabajaba además en el servicio de estadística en el ayuntamiento, Antonio Torres. También tiene hecho un estudio tomado del catastro de los solares y de las casas vacías y cerradas y abandonadas que tenemos en toda nuestra zona. Por tomar la idea de Ana, por ejemplo, cuando, Pablo, tú visitas un casco histórico, te vas a Italia o conoces otra ciudad, claro, estableces una ruta donde hay muchos turistas, pero hay una diferencia muy grande con algún barrio que visitarás donde se ve que hay vecinos, ¿no?, que van y vienen, que hay pequeñas tiendecitas. No sé si te fijas también en esa diferencia entre una zona plenamente turística y una zona donde todavía notas vida en la ciudad. Sí, es cierto que aquí en Córdoba se convive medianamente bien con el patrimonio. Es cierto que está bastante integrado en los barrios. La Mezquita está, pues ya ves tú, en mitad de un barrio en el que todavía se vive. Y sin embargo, como bien has dicho, en ciudades como Roma, que yo he visitado, hay cierto patrimonio que está alejado totalmente de los barrios residenciales, es cierto. Sí, realmente alrededor de la Mezquita ahora... Es que los procesos, cuando se dice la autoridad es pública, dicen, no está pasando nada. Realmente está demostrado, ¿no? Cuando empiezan a cambiar lentamente los comercios dirigidos hacia el turismo, como es alrededor de la Mezquita en el barrio de la Judería, ya el sistema inmobiliario ha cambiado de mano. Es decir, cuando aparece, digamos, la turistificación en las calles, el sistema inmobiliario ya ha pasado en otras manos. Es decir, en la Judería ya hay cada vez menos habitantes, bueno, sobre todo porque es inhabitable casi. Ayer tenemos aquí una visita de unos compañeros y aliados del Centro Histórico de Nápoles y la verdad que era un poco abrumador, insoportable ayer, ¿no? Y por eso nos escapamos. En la Axarquía Norte, efectivamente, no se ve todavía tanto, pero el proceso ya está en marcha, ¿no? Ya hay mexicanos intentando comprar casas de vecino para transformarlo en hotel turístico y, por lo tanto, mexicano, como decir un nombre, o sea, hay personas... en el mundo aquí que no se vamos dedica... contra ninguna nacionalidad, Eso. Yo además como guiri no me permitiría. Pero es verdad que hay ya, o sea, cuando se habla de gentrificación muchas veces parece una cosa normal, un proceso normal, ¿no?, de cambio de las ciudades. En parte lo es, porque las ciudades mejoran y las personas mueren y cambian o cambian de necesidades o lo que sea, pero realmente es una estrategia urbana global, es decir, hay fondos de inversión. Y cuando se habla de ciudades, pequeña joya como esta,
o por supuesto Roma, o por supuesto Venecia, que es la madre de todos estos procesos, pues son procesos que desde el punto de vista, por ejemplo, de la arquitectura y del urbanismo son importantísimos, ¿no? Reconocerlo. Daniel Sorando, que es el sociólogo que ha estudiado estos procesos de gentrificación, ¿te acuerdas? Decía que pues en Nueva York en los años 50 los bancos habían perimetrado con una línea roja aquellos barrios donde no se podía dar ayuda a la rehabilitación, porque eran barrios pobres, de personas, digamos, de color, y era mejor que eso se degradara. Y cuando un barrio está degradado es cuando el fondo llega. Compras, claro. Es un proceso muy pensado, no es natural. Planificado, vamos. Y la UNESCO, efectivamente, sin querer, digamos, contribuye, ¿no?, a esos procesos, digamos, de... Pero ahí estamos en eso. El papel tan importante de de proyectos como el de PAX, ¿no?, que ha demostrado que es posible intervenir y recuperar la vida en los patios ya de una forma más actualizada, más digna, por supuesto. Pero es que yo creo que ahí también intervienen ya las personas. Esto como lo que estamos hablando se está convirtiendo en lo que se está convirtiendo, pues ya le cuesta mucho trabajo. Ellos han sido héroes cuando se han atrevido a crear esa cooperativa y estar conviviendo en ese patio. Pero cada vez hay menos personas. Tú dices, ¿dónde vives? No, yo en la zona del casco histórico. Allí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Estamos nosotros, ¿te parece poco? Pero que te dicen eso, te dan esa respuesta y dices, ¿cómo no va a haber nada si lo tenemos todo? Claro, no yo, por ejemplo, servicio, como participante en una casa patio que se está y hemos contado con PAX para ello, para rehabilitar una casa patio maravillosa de San Agustín, donde ahora vivimos 6 familias. Claro, eso establece unos lazos invisibles entre esa comunidad que se encuentra allí, donde tenemos un cuidado mutuo, donde tenemos otras formas de relacionarlos, donde la intimidad se prevalece, ¿no?, en cada familia, pero hay otra relación que es una familia extensa que se convierte en esa comunidad que está conviviendo en la casa. Bueno, pues finalmente ese es el patrimonio inmaterial que sí que ha sido reconocido y que facilita la vida. La recuperación de esas casas patio también generaría vida en el propio barrio. Y creo que cualquier turista que quisiera asomarse por ahí sin que tenga que haber una casa así y otra no, para que esté allí durmiendo, pernoctando y necesitando cafeterías, notaría cómo se vive de manera diferente en Córdoba, la verdadera esencia o personalidad, ¿no?, de una forma de vivir única. Totalmente de acuerdo, María José. De hecho, la UNESCO, que declaró como patrimonio inmaterial de la humanidad realmente la fiesta de los patios, nosotros pensamos y preferimos pensar como PAX que se ha declarado la vida antropológica dentro del patio, que es muy diferente, ¿no? Porque una cosa es un concurso que luego se transformó en fiesta y, digamos, ahora en feria, diría yo. Y por lo tanto es muy diferente. Una cosa es actualizar el patrimonio en la contemporaneidad y otro es mercantilizarlo, ¿no? Son cosas completamente diferentes. Yo os preguntaría por el canal que tienen las administraciones con las asociaciones que trabajan por el patrimonio. Porque claro, y también por la propia fuerza de las asociaciones que trabajan por el patrimonio, porque entiendo que también querréis savia nueva para que haya gente que se incorpore, ¿no?, a esta función. Ana. El canal... ¿Qué estás esperando que te conteste? Respuesta, es lo que iba a decir. 3 meses, creo que hace 3 meses que presentamos el escrito. Y luego la regeneración dentro de las asociaciones o la savia nueva es muy difícil, pero... nosotros, nuestra media de asociados, y eso sucede en casi todas las asociaciones, de media edad hacia arriba. No sé muy bien lo que es la media edad, pero no tenemos estudiantes, no tenemos... que en parte es comprensible, porque también responde a las fases de la vida por las que cada uno pasamos. Y cuando un chaval tiene 16, 17 años, pues tiene otro tipo de intereses. O sea, conforme vamos evolucionando... Excepto el que tenemos aquí sentado. Exactamente. Pero vamos evolucionando, vamos siendo más conscientes, vamos teniendo más herramientas y en ese vamos tomando conciencia como ciudadanos. Todo esto es un proceso de madurez, ¿no? Y al final pues empezamos a asociarnos y a ver que nuestro papel en la sociedad es importante. Entonces,
Bueno, nos gustaría que se adhiriesen a nuestra asociación gente más joven, pero bueno, lo hacen, lo hacen. Sí, pero es que yo creo que también ha ido evolucionando el asociacionismo desde que se empezó a aparecer, que no existían nada más que las asociaciones vecinales, y ahí iban todos, incluidos jóvenes. Tenía la vocalía de juventud, de mujer, de todo, de mayores. Existían todas esas vocalías. Ahora apenas sí existen vocalías en las asociaciones, está la junta directiva y cuesta muchísimo trabajo tirar del resto. Tenemos asociados, pero cuesta trabajo tirar de ellos. Y entonces los jóvenes que ahora tienen otras vías, desde el Consejo Local de la Juventud, la Casa de la Juventud, que tienen otras vías donde se asocian y les cuesta más trabajo. Ya cuando, creo, yo por lo que estoy viendo desde nuestra asociación, incluso en la Cerquía Norte, cuando ya se establecen, entre comillas, el término establecer, no sé, una relación, niños y tal, a lo mejor ya buscan la asociación vecinal por lo menos. Y en el resto de cosas yo sé de muchos que es que ya ni llegan. Le dices, pero ¿cómo puede estar en tantos sitios? ¿No? Pero no son los tantos. Y yo creo que en eso es lo que ha cambiado, porque ya hay mucha más diversificación de la forma de asociarnos y que por ahí van las vías. Y lo que son las vecinales en sí, incluso las culturales, pues se van quedando un poquito más diciendo, por favor, relevo, que yo me tengo que ir, que yo quiero irme ya, y no encuentras relevo. Sí, es diferente quizá una asociación vecinal en el sentido más, entre comillas, clásico, porque han tenido una importancia fundamental en esta ciudad, de otras asociaciones como por ejemplo la nuestra, que tiene una intención también de actuar y de sobre un tema concreto, ¿no? Durante la semana o los días de la New European Bauhaus hemos lanzado a la cooperativa de la calle Montero 12 de la que hablábamos antes, el reto de compartir con las niñas, hacer un encuentro de cómo las niñas y esas criaturas que tienen 6, 7, 10 años ven esa convivencia que están viviendo desde hace un año y medio o 2, ¿no? Como una forma de, no tanto de relevo, de puesto dentro de una asociación, sino de transmitir ese conocimiento, que es lo que dice la Convención de Faro. La comunidad patrimonial es aquella comunidad, aquel grupo de personas que reconoce un valor patrimonial y lo quiere trasladar a las siguientes generaciones, pero siempre con ese proceso de narrativa y de realidad actualizado, no fosilizado en un imaginario que ya no es creíble, que es solo vender una imagen de algo con el geranio y la señora allí que hace la calza, y eso ya afortunadamente pues hemos cambiado y somos personas, sobre todo las mujeres, que nos dedicamos también a trabajar, a viajar, a movernos, entonces ya no estamos ahí esperando que... ¿Ya no regáis? No. Como la... no sé si regamos las plantitas y las hablamos. Claro, claro que sí. Es fundamental. Pero cuidamos a todos los seres vivos de la comunidad. Sí, pero es verdad que hay que saltar ya esas pantallas, hombre. Sí. Yo quería preguntar sobre también cómo sirve el cuidado del patrimonio, o sea, cómo las asociaciones, la participación cuida el patrimonio. Entiendo que también pasa en las excursiones donde veis que hay elementos que dañan patrimonio, que está deteriorado. ¿Eso lo detectáis, sí. José Manuel? Bueno, quería contestar a la conversación que tenía antes de eso de las subvenciones. La Administración crea un programa educativo relacionados con distintas temáticas. La nuestra lleva ya bastante años. Nosotros no vemos ni un céntimo o aparentemente destinan nada, con lo cual estamos hablando de que en nuestro tiempo de trabajo o tiempo libre nos tenemos que dedicar a organizar, preparar, hacer excursiones en Córdoba, en distintas ciudades, y evidentemente planificar todo lo que es el proceso, con lo cual siento la penuria con la que os movéis también en las asociaciones. Y evidentemente nuestra diversidad nos lleva a plantear una
voy a cambiar un poco el tercio, a plantear las situaciones de muy diversas formas. Y hacemos excursiones de tipo, por ejemplo, es que desde el Departamento de Lengua me han querido transmitir que ellos organizan una referente a las leyendas, van visitando distintos monumentos y hacen referencia a la leyenda de nuestra ciudad. Hay otro recorrido que se dedica a nuestros literatos de la época antigua y medieval, y otra incluso que están destacando las aportaciones literarias de nuestros autores de la edad moderna, de la edad incluso nuestros contemporáneos, como Juan Juan Valera, del grupo Cántico, que recientemente, o otros afrontan, por ejemplo, el trabajo del río, para ver la visualización hemos hablado del río, pero también es patrimonio natural. Desde y evidentemente ahí tenemos que acudir al Departamento de Biología, que lo lleva al botánico, lo hace un recorrido urbano, que de camino también podemos hacer el histórico, el cultural, la flora, la fauna, y evidentemente le podemos dar una proporción, lo insertamos dentro de la realidad que tiene. Pero no llegar a la profundidad con la que estamos tratando el patrimonio nos resulta bastante más complejo. Que vengáis y lo escuchéis, ¿no? Estos son debates que se pueden abrir. Sí, evidentemente. De vez en cuando surge, evidentemente, pero la problemática, evidentemente, es demasiado profunda y más con niveles de esto. Quizá como Pablo está en segundo bachillerato, sí. Y seguramente se lo planteará a sus compañeros cuando él vaya a contarle la experiencia que está teniendo hoy. Pero sí que comentabais, por ejemplo, el granito, determinados elementos, ¿no?, que hacen, que están en el patrimonio y que entendéis que ya la ciudadanía entiende porque recibe información y porque los colectivos se mueven de que no es algo adecuado y que, bueno, genera ahí un debate, ¿no? Te lo planteaba anteriormente en la precharla que hemos tenido. También se lo iba a plantear a Gaia. Como los arquitectos están viendo la ciudad tan bonita que nos están dejando, hecha de ladrillo, de granito, de menos cemento, y cómo no afrontan el cambio climático que se nos viene. Sí, bueno, es un debate bastante fundamental. Primero porque, bueno, todo el mundo está en el mismo proceso de cambio climático. Lo que defendemos, y de hecho lo estamos estudiando con el Departamento de Ingeniería Agraria de la Universidad de Córdoba, en un proyecto Horizonte 2020 europeo, estamos estudiando la porosidad del casco histórico y a través de los patios, con la vegetación en el patio, y cómo eso, digamos, participa de no solo de la mejor habitabilidad de cada lugar, de cada patio en sí, sino de cómo eso, de aquí al 2050, el escenario de aquí al 2050, si revegetásemos los patios en su naturalidad y su porosidad en el suelo, etcétera, ¿qué ciudad-jardín vamos a tener en toda Córdoba, ¿no? Sí. Y eso, desde luego, desde el punto de vista, no solo en una ciudad que tiene 3 meses al año con 45 grados prácticamente ya, y por lo tanto de cómo es el sistema pasivo de funcionamiento dentro del edificio. Estamos creando lo que se llama la ciudad-isla. Eso. Totalmente. El clima urbano recalentado porque el granito no lo permite. Bueno, pero el granito es un debate ya que es un poco empeñarse en una... Lo importante es que el suelo pueda absorber agua. Es que retiene el calor. Que si el granito luego lo separa 2 centímetros, eso funciona. Pero bueno, esos son ya detalles. Pero sí lo que creo que es importante también es pensar que si repoblamos el casco histórico, alcanzamos esa que se llama la ciudad de los 15 minutos, donde ya posiblemente se necesitan menos coches, no se necesitan aparcamientos, que no dejan de ser elementos ecológicamente bastante discutible en el global del funcionamiento de Gaia, la Tierra. Y entonces, bueno, son cosas que no solo afectan al espacio público, sino al uso de la ciudad que hacemos como personas que nos movemos en ella y tenemos que acceder a servicios, y cuanto más próximo, mejor sean desde el punto psicológico y desde el punto de vista social, por supuesto, por esa cercanía que da la ciudad mediterránea como esta, ¿no? Y que sigamos aliviándonos yendo al cine de verano. Yo no sé si Pablo ha ido alguna vez al cine de verano.
Sí, bueno, es cierto que en Córdoba llegamos a unas temperaturas bastante altas y, bueno, la zona del casco histórico y la zona cercana al río es bastante agradable y el cine de verano, como bien ha dicho, alivia bastante. Pues el año pasado no hubo. No, y, este año no sabemos si va a haber, por mucho que digan que los quieren alquilar. No sabemos qué va a pasar. ¿No? Bueno, primero... últimamente es que no he podido estar en la plataforma que se creó. Sí, yo sí, la verdad que por eso te he mirado, porque sé que está. Es muy interesante. Primero porque era un huerto. O sea, no sé si tú lo sabías, Pablo, pero los cines de verano son vacíos urbanos, el casco histórico, porque era un huerta de la ciudad histórica. Y por lo tanto, por eso tienen ese suelo transpirable, que es como tierra, albero, y tiene esa vegetación, ¿no?, que es bastante inusual. Y segundo, porque son el lugar por excelencia de los encuentros ciudadanos frente a ese cambio climático que viene, ¿no? No es solo cultura, sino también ecología, diría. Bueno, allí se ha creado una plataforma, porque lo que hizo Martín Cañuelo en su momento es algo que transforma esta ciudad en una ciudad paraíso, más que cinema paradiso, y es como aplicó sin querer la Convención de Faro, yo creo, ¿no?, en alguna forma. Y eso en mi opinión nos responsabiliza a todos y a todas, instituciones y sociedad civil, en hacer que eso que él hizo en su momento, que es rescatar los cines de un futuro Sandokan, hoy se pueda recuperar y reactualizar con los mecanismos que el sistema ahora funciona. Algunos estamos intentando participar de eso y ayudar a los herederos de Martín para que no terminen en malas manos, ¿no? Claro. Creemos que hay unos caminos y a ver si todos juntos podemos ayudarle y echarle una mano. Aquí vamos a incluir también la Escuela de Economía Social. Vamos a intentar para ayudar a generar unas entidades no profit que puedan gestionarla. Pero eso es todo en camino y por supuesto dependerá de la voluntad de los herederos que están esperando, digamos, un poco terminar el proceso de toma de posesión de... Pues ojalá salga bien, porque hay muchísima gente que la echamos de menos. Y si ya se abren con la película Sandokan y los tigres de Montparnasse, es italiana, vamos, un homenaje ahí para la gente que cavile un poco. Bueno, ha sido un placer, de verdad, teneros en este programa sobre participación, educación y además con representación de Pablo y de toda la gente joven, ¿no?, que tiene que aprender mucho. Tomado como actividad complementaria esta, Pablo. Ana Zamorano, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. La Asociación de Amigos de Medina Zahara, que sigue trabajando y además en convergencia con otros colectivos. Juana Pérez Girón, gracias, Juana. Gracias a vosotros. Que haya generaciones futuras que estén en este movimiento. El movimiento vecinal necesita sangre nueva y que vaya llegando. Gaya Redaeli, gracias, Gaya. Gracias a vosotros por invitarme. Que está en ese trabajo de recuperación de la vida en las casas patio. Es verdad, lo de la cultura del patio. Me ha gustado, ¿eh? Me lo voy a En el 2025, cultura del patio. José Manuel Lara, profesor del IES El Tablero, que hace todo ese esfuerzo y ya lo vemos, y además con voluntad propia y con tiempo que no se tiene, ¿no?, desde el ámbito profesional, sí del personal, para estar con los chavales en la calle. Gracias por escucharnos. Por invitarme a esta tertulia. ¿Qué tal te has pasado, Pablo? Pablo Valdivia, alumno del IES El Tablero. Bastante bien, la primera experiencia y espero que no la última. Y muchas gracias por la invitación. Qué bien. Oye, hemos aprendido mucho, ¿no, Juanjo? Naturalmente, ¿a qué venimos? A aprender. A este patio de la cultura que hoy finalizamos y lo hacemos con la firma de opinión de una artista plástica también implicada en la vida cultural de Córdoba, como es Marisa Vadillo. Volvemos en el siguiente espacio del Patio de la Cultura. Los adolescentes pueden llegar a ser tan desquiciantes, molestos e irritables que en ocasiones se nos podría pasar por alto una de las obviedades más determinantes que tenemos como sociedad, que son nuestro patrimonio social más frágil e interesante. Siempre en eterno conflicto con ellos y con los demás, construyen su identidad a base de errores, hormonas, prejuicios y algún que otro acierto de vez en cuando, como todos hemos hecho. Ahora, la llamada generación Z es posiblemente la generación más desquiciada, molesta y expuesta a lo desconocido que ha habido nunca. Pero lo peor es que los adultos que le preceden, quizás por primera vez, no tenemos las respuestas. Al menos no todas, ni las que necesitan. Sin embargo,
Ellos son nuestro patrimonio más valioso, ese patrimonio de futuro, de talento, de error, que estamos dejando en manos de un sistema educativo incoherente, de unas redes sociales inhumanas y de una tecnología incierta. Así permitimos que estén ellos, quienes deberían ser nuestro patrimonio más sagrado.